Hola, Sam. Hola, com estàs? Bastant bé. Tu? Escolta, saps què acabo de veure? No. El Documentos TV està fent un documental sobre el Hitler, el nazisme i el Vaticà. I m'he quedat de pedra, però espera't, que he començat a buscar informació i tinc un amic que ha escrit diversos llibres sobre la relació del Vaticà amb el nazisme. Toma allà. Sí, i ara mateix estic bastant impactada perquè no tenia ni idea d'això, d'aquesta relació. La doctrina de l'amor relacionada amb la doctrina de l'odi. Estic... Vaja, és que el bien i el mal tot junt, Déu meu. Ostres, doncs seria interessantíssim aprendre una mica més. Jo, francament, ni en sé gaire de nazisme ni en sé gaire de catolicisme. Vull dir que per mi serà tota una experiència. Ni ningú. Bona tarda, soc Samantha Villar. 80 anys després de l'Holocaust, encara avui continua vigent el debat sobre el paper que va jugar la cúpula de l'Església Catòlica davant l'ascens del nazisme i l'horror que aquest va perpetrar. Les relacions espanyoles amb el nazisme i fins i tot el capítol de la visita de Himmler, el líder de la terrorífica SS nazi, a Barcelona i a Montserrat, dibuixen una Europa distòpica que costa borrar de la memòria. De tot plegat en parlem avui a Després del col·lapse. Lluís Quevedo, bona tarda, com estàs? Molt bona tarda, Samantha. Molt bé, i tu? Em sembla que ets un hereje, Lluís Per Quevedo. què? Heretge. Heretge, exacte. No en sé res del catolicisme. No, la veritat és que no. I és una pena, En aquesta cultura és una pena no saber-ne. Sobretot en termes històrics, és veritat. O sigui, mira, et preguntaria, has anat a missa alguna vegada, tu? Algun cop, sí. Val. Sí. Alguna cerimònia, algun casament, alguna cosa així, no? Sí, per curiositat, sí. Jo m'he arribat a confirmar, al tanto. Home, jo em confirmo moltes coses, però amb el... Què vols dir? No, la cerimònia de la confirmació catòlica. Fins aquí, als 14 anys. Això és després de la comunió. Sí, uns anys després, exacte. Sí. Tot no ho ignoro. He de confessar que em vaig confirmar perquè era l'única cosa que feien els nens del meu poble, que és un poble molt petitó, de la meva àvia, i vaig dir, jo m'apunto allà i em confirmo si cal. Clar, perquè la gent fa les coses molts cops quan som joves sense pensar-hi. Totalment. Inclús sumar-se a les joventuts nazis o anar amb tothom, no? Vull dir, no faig un paral·lelisme, per Déu, no vull fer això. El que vull dir és que és normal fer coses, no?, i anar amb tothom. I penso que avui toquem un tema on això és transversal, no? Exactament. El què està passant i què fa tothom. Exactament, no? Com s'actua quan el corrent nazi comença a agafar forma, embranzida, força, i quines opcions agafen els poders fàctics i polítics d'aquell moment, i el Vaticà, òbviament, n'és un. Recordem que estem a les xarxes socials, estem a Instagram, a Twitter i a Facebook, amb @desprescol·lapse. Amb dues L's? Amb dues L's, exactament. I una de les coses que volem destacar en el programa d'avui és un documental que ha emès el programa Documentos TV de Televisió Espanyola, que el teniu a la carta al web de rtve.es. Els arxius secrets del Vaticà de Pius XII, que Pius XII és el papa que viu en car pròpia la Segona Guerra Mundial. Aquests arxius secrets s'han obert recentment i esclareixen la neutralitat i el silenci que van marcar aquell controvertit papat de Pius XII. Pensem que estem en això que diem, la Guerra Mundial, l'ascens del nazisme amb tot el seu antisemitisme, i ara s'han pogut consultar aquells documents històrics i arxius històrics que recull aquest documental. Té el nom de El Santo Silencio. Per parlar de tota aquesta relació entre el Vaticà i el nazisme, volem començar connectant telefònicament amb Eric Fratini. Eric, bona tarda, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Ell és assagista, novel·lista, periodista i analista polític i ha escrit nombrosos llibres. Un d'ells ell és coautor de Secretos del Vaticano i també és l'autor de El libro negro del Vaticano.
Eric, en tu último libro recoges el punto de vista de la CIA sobre las posiciones de la Santa Sede en diversos asuntos internacionales, desde 1944 hasta nuestros días, desde Pío XII, del que hablaremos mucho hoy en el programa, hasta el papado de Francisco. ¿La Santa Sede es una entidad de influencia política real? Bueno, sí que tiene muchísima influencia. Claro, tú piensas que efectivamente no tiene cañones, no tiene armamento, pero tiene muchísima influencia porque, claro, tú piensas que cuando el Papa sale al balcón a habla a los millones de católicos que hay en el mundo, donde están incluidos jefes de Estado, jefes de gobierno, ministros, entonces sí que tiene mucha influencia. ¿Hay algún ejemplo que te haya llamado la atención, algún capítulo histórico en concreto? Bueno, es que, claro, he estudiado muchísimo la historia política del Vaticano, eso lo quiero dejar claro, ¿no? Yo de religión no sé, es decir, aunque estudio en un colegio religioso, pero de religión yo nunca hablo, Dios me libre, ¿no? Yo hablo de la política, y siempre lo digo, yo soy un experto en política vaticana, ¿no? Porque he escrito muchísimos libros sobre la política vaticana. Yo creo que desde la época del Renacimiento hasta Francisco, son papas que han tenido muchísima influencia, y ya si especificamos Pío XII, el Papa Pacelli, Juan Pablo II, el Papa Wojtyla, que tuvo muchísima influencia en la caída del muro de Berlín, es decir, han tenido y tienen mucha influencia política. ¿Y actualmente también? Bueno, yo creo que tienen sus épocas, ¿no? En base a las situaciones políticas que vive el mundo. Yo creo que este Papa ha girado un poco hacia el liberalismo, el Papa Francisco, ¿no? Haciendo grandes declaraciones. Antes de todo, déjame decirte, Samantha, que no podemos catalogar al Vaticano, a la Santa Sede, como digamos, calificamos a los estados democráticos, como Francia, como España, como Portugal, cuando decimos, no, gobierna un gobierno conservador, o un gobierno de izquierdas, o un gobierno liberal. El Vaticano no es así, el Vaticano es un gobierno conservador. Más conservador, menos conservador, pero son conservadores. Y luego, además, es que en el Vaticano sucede una cosa que no sucede en los países democráticos. Cuando el presidente, como en España, cuando el presidente Rajoy se va, dimiten todos los ministros y dimiten todos los secretarios de Estado, y a partir de allí para abajo. En el Vaticano no sucede eso. En el Vaticano, cuando cambia el Papa, a lo mejor el secretario de Estado sigue manteniéndose en el poder. Las congregaciones o los dicasterios, que son, digamos, como los ministerios de la Santa Sede, a veces no cambian. ¿Por qué? Porque el cardenal que dirige el prefecto que dirige esos dicasterios o esas prefecturas tienen tantísimo poder dentro del Vaticano que prefiere el Papa no tocarlos. Entonces no tenemos que catalogar al Vaticano, verlo como un Estado democrático, porque no lo es. Claro. Vamos a la época del nazismo. ¿Cómo valoras el papel que jugó el Vaticano durante el ascenso y todo el periodo de terror nazi? Bueno, la posición de Pío XII fue muy controvertida, sigue siendo muy controvertida. Pues te voy a decir, estamos en el 2021, creo que fue en el 2015, 2016 creo recordar, cuando se empezó a hablar la posibilidad de beatificar la figura de Pacelli. Bueno, aquello provocó, pues imagínate, una reacción brutal por parte de los grupos de presión judíos de Estados Unidos y, por supuesto, del Estado de Israel, que se negaron a apoyar y protestaron duramente a que Pacelli fuera beatificado, ¿no? Pacelli fue un papa muy político, fue un papa... John Conwell, el famoso biógrafo de Pacelli, le describe como el papa de Hitler. Era un hombre muy progermánico. Él fue nuncio primero en Baviera, y después fue nuncio embajador en Berlín durante la época del nazismo, ¿no? Y luego como secretario de Estado y posteriormente como papa. Él fue un papa muy político, con muchísima influencia política. Y luego tiene otra etapa, que es la que yo califico la posguerra, que es la figura del Papa Pío XII,
digamos, teniendo más miedo a los tanques de Stalin. Él siempre temía, y era uno de sus miedos y de sus pánicos, el que Stalin pudiera ocupar y entrar en el Vaticano, ¿no? Uh-huh. Y entonces yo creo que a partir de ahí es cuando él se transforma su mentalidad, con el fin de pensar pues que el comunismo era lo malo que venía después del nazismo y que había que combatirlo, y yo creo que en eso es cuando entró la política de la ayuda a los criminales de guerra nazis. Porque tú hablas de apoyo real, palpable a los criminales de guerra nazis. Sí, hay muchos documentos que además yo he publicado en algún libro. Yo publiqué un libro muy polémico que se publicó en 42 países, que era aquí se llamó la Santa Alianza, la historia de la Santa Alianza, que es como se conocía el servicio de inteligencia papal, y en otros países se publicó como la entidad, ¿no? Que es como se le conoce realmente al servicio secreto papal. Y yo publiqué toda su historia desde el siglo XVI hasta el pontificado de la entrada de Benedicto XVI en el papado, y destacó una parte muy importante de documentos que desclasificaron los propios servicios de inteligencia estadounidenses. Hay un documento muy famoso que es un telegrama que envía la estación de la contrainteligencia militar estadounidense en Italia, en las fuerzas de ocupación aliada en Italia, después de la guerra, te estoy hablando del año 46, año 47, donde el agente informa a Washington que están hartos, están hasta las narices de que Monseñor Montini esté ayudando a escapar a criminales de guerra a través de instituciones vaticanas. Eso dice el documento. Monseñor Montini, para los oyentes que no lo sepan, era Giovanni Battista Montini. En ese momento era sotosecretario del Papa Pío XII, y posteriormente, años después, fue elegido papa como Pablo VI. O sea que parece claro que les ayudaron a huir en el momento en el que los nazis pierden la guerra, pero previo a esto, durante la Segunda Guerra Mundial, incluso antes, Pío XII se hace papa ya en la Segunda Guerra Mundial, él nunca se pronuncia, ¿verdad?, contra el nazismo. ¿Esto es porque los apoyaba con simpatía o porque era demasiado arriesgado? Bueno, eso es una de las grandes polémicas que hay actualmente, toda la gente que hemos escrito sobre aquellos años, ¿no?, sobre Pío XII. Hay varias posiciones. Una es que efectivamente él era el papa de Hitler, es decir, él era un defensor del inicio del Partido Nacional Socialista. ¿Y cómo el Partido Nacionalista? Porque en esa época, Pío XII, el Papa Pacelli, estaba de embajador de la Santa Sede en Alemania, en Baviera, el que es la zona católica de Alemania. Y él fue testigo de los disturbios, de las luchas en la calle, de los tiroteos en la calle entre bandas del Partido Nacional Socialista que comenzaba y de los grupúsculos comunistas que dominaban también una parte del sector social de la Alemania de los años 30. Y él fue testigo, él incluso declara que se necesita un orden en el país, ¿no? Uh-huh. Y para él ese orden lo representaba de repente la figura de un cabo austríaco que venía con un bigotito y que instaura el orden en Alemania en los finales de los años 20 y principios de los 30, ¿no? Cuando ya Hitler aparece como un político con chaqué, porque no en ese momento él evita ponerse uniforme del partido, y entonces para esa figura era bien vista por Pacelli, que veía como la reconstrucción del orden en la Alemania de aquellos años. Yeah. Entonces, digamos que esta era una posición que tuvo Pacelli durante muchísimos años, y luego la posición que definen los historiadores que han defendido la posición de Pacelli era que Pacelli se negó a hacer declaraciones contrarias al Partido Nacional Socialista y a Hitler, porque él temía las represalias que pudiera llevar a cabo Hitler con la comunidad católica de Alemania. Claro, ¿y esto nunca le ha pasado factura a la Iglesia en terreno político o ante sus feligreses? Ha sido muy criticada la posición de Pacelli, ha sido muy, 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 muy criticada, y no solo la posición de Pacelli, la posición de Montini, porque claro, tú piensas que Montini era el subsecretario de Estado de Pío XII, porque Pacelli no tenía secretario de Estado, porque decía que las relaciones de la Santa Sede las podía llevar él mismo. Entonces tenía Montini, y claro, Montini luego es elegido en los años 60, es elegido papa como Pablo VI, y también fue muy controvertido y recibió muchísimas críticas, porque Montini fue realmente quien dirigió
toda la Operación Convento, todo el pasillo vaticano lo dirigió Montini, con 3 cardenales muy conservadores del Vaticano. Entonces, claro, recibió muchísimas críticas y todavía los libros de historia que siguen saliendo sobre esa época siguen siendo muy críticos y muy duros con el papel que jugó Pío XII y con el papel que jugó Montini cuando era cardenal. Buenas tardes, Eric. ¿Cómo estás? Soy Luis Quevedo. Oye, quería preguntarte en la más puro estilo de ciencia ficción, ¿y qué habría podido hacer Pacelli? Bueno, Pacelli, como te he dicho al principio, tenía muchísimo miedo que el comunismo llegara a Italia, porque él decía que él había visto el comunismo, las bandas comunistas, pues quemando ciudades en Alemania, con los disturbios, en la gente, la policía sin poder controlar los disturbios en Alemania de los años 30. Sí. Entonces él vio el desorden y Pacelli era un hombre de orden. Sí. Entonces, claro, él veía, él digamos que defendía esa idea, vio a Hitler como un tipo que restituía el orden que él creía que era el correcto, y digamos que lo apoyó. ¿Qué podía haber hecho Hitler? ¿Podía haber hecho Pacelli? Pues absolutamente nada. Tú piensas que cuando Hitler invade definitivamente todo el territorio italiano, se queda en la línea, que tú la habrás visto, la línea en el suelo, la línea de demarcación entre el Estado italiano y el Vaticano. Yeah. Y él siempre pensó, incluso hay una carta de renuncia, hay una normativa de renuncia, que él se acogió cuando el Papa famoso, cuando Napoleón secuestra al Papa, él firma un documento, deja firmado Pacelli un documento de que si es secuestrado por las tropas alemanas, automáticamente quede descartado como Papa y se convoque un nuevo cónclave. Es decir, él veía que era imposible, pero él también yo creo que pensaba que Hitler nunca iba a llegar a esos extremos. O sea, realmente es muy diplomático, juega un papel puramente diplomático de alguien que no tiene ejército o poderes fácticos con los que actuar, y en tanto en cuanto parece no hay una actuación fuerte o represiva contra sus, voy a llamarlos súbditos de alguna manera, ¿no? Los ciudadanos católicos alemanes o austríacos, etcétera, pues se inhibe. Bueno, déjame decirte que hay una anécdota. Los papas siempre han sido diplomáticos, es decir, es con lo único que juegan. ¿Sabes? En las naciones que no son diplomáticas juegan con tropas de infantería. Con tropas, y este no puede, claro. Y este no puede, este no tiene flota de 57 buques de guerra. Él necesita la diplomacia, y los papas siempre han sido grandes diplomáticos. Hay una anécdota que me contó un cardenal portugués. Es una anécdota que además viene muy al caso de lo que tú cuentas. Se dice que un día una prostituta en Jerusalén señala con el dedo a Pedro y le dice: tú eres un seguidor del Nazareno. Y Pedro contesta: ¿a qué se refiere? Dice que esa noche nació la diplomacia vaticana. Eric Frattini, assagista, novelista, autor de Secretos del Vaticano y el libro negro del Vaticano. Muchísimas gracias por estar aquí. Me alegro mucho de hablar contigo, Eric. Igualmente con vosotros dos. Un abrazo fuerte. I ara tornem al tema que comentàvem al principi, aquest documental que emet Documentos TV, el Santo Silencio, crec que dic bé el nom, ara el repassaré de totes maneres, el teniu al web de rtv.es, i anirem comentant fragments d'aquest documental que explica tota aquesta història, sobretot del període papal de Pius XII, amb la seva relació amb el nazisme, i ho anirem comentant amb Alfonso Botti. Bona tarda, senyor Botti. Buenas tardes a ustedes y a los que nos escuchan. Eso es. Ell és catedràtic d'Història Contemporània de la Universitat de Mòdena i Reggio Emilia. Començarem escoltant alguns d'aquests fragments del documental que comentem. Ens situem en Pius XI, el papa d'entreguerres, i veiem un moment en què ell parla de Mussolini, que el veu com una oportunitat com a figura política. Amb Mussolini, de fet, arriben al Concordat, on es reconeix el Vaticà com a entitat sobirana, i en aquest fragment d'aquest documental escoltarem a Susan Zuccotti, que és autora de Bajo su propia ventana, i David Kretzer, ara no sé ben bé com es pronunciaria això, autor del Papa y Mussolini. Escoltem-los. Pío XI casi de inmediato vio la oportunidad de negociar con una figura que, según él creía, controlaba el sistema político.
El propio Papa dijo, Dios elige instrumentos extraños, y Mussolini ciertamente es muy extraño como instrumento de Dios. Mussolini era un hombre violento, sin un ápice de religiosidad en su cuerpo, pero así veía el Papa las cosas. Los dos trabajaron juntos para alcanzar finalmente en 1929 un concordato que fue muy importante para cambiar el curso de las relaciones entre el Vaticano e Italia. En ese concordato se reconocía a la Ciudad del Vaticano como una entidad soberana. No existía con anterioridad. Señor Botti, a mí, claro, la relación de la Iglesia Católica con el nazismo, de entrada me parece un contrasentido, ¿no? La gente que predica el amor, que tenga buenas relaciones con los nazis, choca. Claro, este punto de vista debe ser muy ingenuo, sobre todo cuando te sitúas en el eje de las estrategias políticas, ¿no? No tiene nada que ver con la doctrina que predicamos, ¿no? Sí, por supuesto. Completamente de acuerdo. Vale. Este fragmento que escuchábamos, en el que Pío XI se mostraba muy partidario de Mussolini, estos son hechos históricos, ¿no? En ese momento esa posición no es nada controvertida para la Iglesia Católica. Muy poco controvertida. Esa es Pío XI, a los 2 días de la firma del concordado, habló de Mussolini como el hombre que la providencia nos hizo encontrar, porque solucionaba un problema histórico de la Iglesia italiana, la ruptura con el Estado liberal a raíz del Risorgimento, o sea, de la construcción del Estado nacional italiano. Pero no hay que confundir la actitud que la Iglesia tuvo con el régimen y en realidad con el Estado italiano, con la actitud que adoptó Pío XI con relación al fascismo y al régimen fascista, que a lo largo de su pontificado va a cambiar y va a cambiar muchísimo. Sobre todo va a cambiar a partir de 37-38, es decir, en los 2 últimos años de vida de Pío XI. Cuando llega a la conclusión que el comunismo y el nazismo son 2 peligros mortales para la cristiandad, para la Iglesia, y eso es un cambio de actitud porque anteriormente había pensado que el nazismo podía ser un instrumento eficaz para luchar contra el comunismo. Esta valoración cambia en el último tramo del pontificado de Pío XI. Hasta el punto que hay dos pruebas de ello. Tenía preparado un discurso muy duro contra el fascismo en el aniversario, a los 10 años del pacto de los pactos de Laterano, y encargó un jesuita. El otro hecho es, la otra prueba es que encargó a un jesuita americano, Lafarge, de escribir una encíclica contra el racismo. El hecho cierto es que Pío XI murió la noche antes del 11 de febrero y el discurso que tenía preparado desapareció y ha aparecido solo con la apertura de los archivos vaticanos. Y así lo mismo pasó con la encíclica La unidad sobre el género humano, tenía que titularse, en contra del racismo, que desapareció y apareció en los años 90. Y la desaparición de estos documentos es responsabilidad de su sucesor, de Pío XII. Y precisamente, profesor Botti, queremos destacar un pedacito de este documental que nos sirve de guía para el programa, en el que por primera vez entra en escena, en el documental claramente, Eugenio Pacelli, ¿no? Que en aquel momento todavía no es papa, ¿no? Y nos hablan de esa figura que empieza a tomar relevancia precisamente en esos años. Robert Ventresca, que es autor de Soldado de Cristo, y Michael Pfeiffer, que es profesor emérito de Historia en la Universidad de Marquette, en Estados Unidos. Escuchémoslo. El Papa Pío XI nombró a un nuevo secretario de Estado, Eugenio Pacelli, que era el número 2 en el Vaticano después del Papa. Eugenio Pacelli se inició en la diplomacia en Alemania, en el periodo inmediatamente posterior a la Primera Guerra Mundial, y desde ahí sirvió como representante papal. No hay duda de que le tomó afecto al idioma alemán, al pueblo alemán.
Y lo que quizás sea más importante, se familiarizó con la realidad de la política alemana. Su obsesión por el comunismo se remontaba a los inicios de su carrera, cuando los comunistas intentaron tomaron Múnich. En aquel momento su vida estuvo amenazada. La influencia de Eugenio Pacelli es crucial, ¿no, señor Botti? Sí, por supuesto, por supuesto. Es crucial, pero en este marco también no hay que confundir el Pacelli de los años 30, cuando es secretario de Estado, con el Pacelli nuncio en Alemania en los años 20. ¿Qué los diferencia? Lo diferencia algo sustancial. Sí. Como se estaba comentando antes, en los años 20 el principio del nazismo lo ve como un movimiento que puede traer el orden, claro. Y en los años 30 el nazismo se valora, y hay mucha documentación, se han publicado muchos libros al respecto, valora el nazismo como una religión política que hace competencia al cristianismo, que idolatra el Estado, claro. Que idolatra la raza. Ajá. Entonces, eso supone un cambio de actitud importante. Ya, así como, sí. No hay que confundir el concordato de 29 sí. Entre la Santa Sede de Italia con el concordado de 1933 entre la Santa Sede de Alemania. Qué interesante. Está muy bien que lleguemos a 1933. Hay un fragmento del documental que está bien que escuchemos ahora y seguimos comentando, porque es el momento en el que Hitler entra en escena y según este documental, enseguida Pacelli i els nazis s'entenen en termes de diplomàcia. Vamos a escuchar a David Kretzer, autor del Papa y Mussolini, y de nuevo a Michael Feyer, profesor emérito de Historia en la Universidad de Marquette, en Estados Unidos. El Papa llegó a delegar en Pacelli los asuntos alemanes, debido al profundo conocimiento que tenía de Alemania. Cuando el voto por Adolf Hitler aumentó, Pacelli empezó a recibir cartas de católicos alemanes que decían: «Quiero ser católico y quiero ser nazi. Por favor, pídale al Papa Pío XI que adopte una postura clara. Aconséjeme. Pídale al Papa Pío XI que adopte una postura clara. Aconséjeme». Existen documentos internos fascinantes entre Pacelli, como secretario de Estado, y los obispos alemanes tratando ese tema. ¿Nos arriesgamos a apartar a los católicos que quieren permanecer en la Iglesia y se sienten atraídos por el nazismo? ¿Cómo lo manejamos? Hitler llegó al poder en enero de 1933 y rápidamente, en tan solo 6 meses, Pacelli negoció un concordato, un tratado entre el Vaticano y el régimen nazi en Alemania. Aunque fuera roto, incluso antes de que se firmara, ellos pensaban que era lo correcto. No sentía simpatía por el nacionalsocialismo, pero a Pacelli le preocupaba que si el Papa hacía algo que pudiera molestar a Hitler, pusiera en peligro algunos de los privilegios que la Iglesia Católica Romana tenía en Alemania. Hem sentit també la veu al principi de Suzanne Brown Fleming, autora de El Holocausto y la Conciencia Católica. Profesor Botti, nos estaba justo antes de estos fragmentos hablando sobre esa diferencia, ¿no?, de trato, de situación, de escena antes y después del ascenso de Hitler. Ahora escuchábamos ese concordato que hacen ya con el régimen nazi. Cuéntenos, ¿cuáles son esos elementos diferenciadores? Uno, fundamentalmente, que sí. El concordado de 29 con Italia marca una colaboración entre la Iglesia y el nazismo. El concordado con Alemania de 33 es un instrumento jurídico de defensa que la Iglesia adopta justamente porque tiene mucho miedo al nazismo y a lo que puede pasar. ¿Defensa de qué, por ejemplo? ¿Cuál es el...? Defensa del mundo católico, de las instituciones católicas, de las parroquias, de la prensa católica, sobre todo de las organizaciones juveniles católicas.
Claro, porque en aquellos momentos, no sé si antes, durante, después, pero tenemos precisamente otro de los extractos de este documental en el que empiezan a aparecer, ¿no?, las primeras leyes antisemitas. Claramente de ello hablan Norbert Hoffman y Suzanne Brown Fleming otra vez en el documental, que pinta lo que podría estar sucediendo, ¿no? Vamos a escuchar un momento y retomamos la conversación. Las primeras leyes antijudías se aprobaron en 1933. Pacelli, como secretario de Estado, adoptó una posición neutral. Dejemos que los obispos alemanes tomen sus decisiones. Nosotros aquí en Roma y yo como secretario de Estado intentaremos mantenernos por encima de la refriega. En la Alemania nazi no solo eran perseguidos los judíos, eran asesinados. Sí, pero también la Iglesia católica era perseguida. Mataban sacerdotes. Y el objetivo de los nazis también era eliminar, asesinar a la Iglesia. Al principio, con las primeras leyes antijudías, al Vaticano llegaban muchas cartas de judíos que decían: ayúdenme, por favor, den algún tipo de respuesta que sea oída por los millones de católicos romanos de todo el mundo y por un régimen que tenía un 30% de población católica. Aquí es donde usted se refería, señor Botti, a esta neutralidad como defensa, ¿es esto? Sí y no. La neutralidad es otro tema. Es que la Iglesia por tradición no quiere meterse en política y piensa al principio que comentar o decir algo sobre las primeras leyes raciales, sean meterse en política y puedas tener un efecto contraproducente con relación al movimiento católico, a los católicos, a los jóvenes católicos, etcétera. Y eso está en el marco de una tradición católica en la cual había un antijudaísmo claro, muy presente, ¿no? Y de otro, pero hay que considerar también que nadie sabía lo que iba a pasar a continuación. Claro. O sea que en las leyes raciales ya no está escrito el exterminio de los judíos. Está escrito una separación entre los judíos y la población ariana. Claro. A mí me gustaría recordar que a principios... Perdón, profesor Botti. No quiero pisarle. Luego lo comento. No, es que lo que quiero decir que es el más grande error que se puede hacer desde el plano historiográfico, sobre todo en un tema tan complejo como esto, es retrodatar acontecimientos. Ahora nosotros sabemos cómo acabó, pero entonces nadie sabía cómo iba a acabar. Claro, profesor Botti, yo quería comentar algo, creo que complementario, ¿no?, lo que dice usted, y es que finales del 19, principios del 20, leyes raciales como aquellas habrían sorprendido bastante menos a la población. Debemos recordar que el movimiento eugenésico era visto como lo que decía la ciencia por muchas mentes preclaras para otras cosas, ¿no? La sociedad en la que vivimos ahora en gran parte es heredera, y suerte, ¿no? Somos herederos de aquella tragedia, ¿no? En el primer tercio del siglo XX probablemente era difícil ver esto con los ojos contemporáneos, vamos. Pero también, por otro lado, estábamos escuchando justamente ahora estas misivas de católicos alemanes reclamando a la Santa Sede un posicionamiento, ¿no?, respecto a esto. O sea que sí que había mensajes de todo tipo, ¿no? Sí, por supuesto. Por supuesto, no solo de alemanes, sino muchos judíos se dirigían a la Iglesia para tener protección. Claro. Y eso la documentación vaticana lo certifica de una forma clarísima. De hecho, profesor Botti, hay una otra viñeta histórica en el 1938, en este documental que estamos siguiendo, en el que hay un gesto que no sé si leemos en exceso o no en el gesto, ¿no?, pero en el Papa Pío XI todavía, que marca distancias, ¿no?, con esa visita de Hitler. Creo que lo podemos escuchar, ¿verdad? Sí.
Y en 1938, cuando Hitler visitó Roma, el Papa no se quedó en Roma durante la visita, sino que se marchó a su residencia de verano fuera de la ciudad y cerró el Vaticano. Cuando se anunciaron las medidas antisemitas, para la mayoría de los italianos fue una gran sorpresa. Expulsar a los estudiantes judíos de las escuelas públicas, despedir a los maestros y profesores judíos y a los funcionarios públicos. Existe un gran debate sobre si Mussolini era antisemita. Una mujer judía, Margarita Sarfatti, era su querida, su amante y tal vez su asesora política más importante antes de llegar al poder. Los historiadores consideran que sus medidas antisemitas eran una forma de demostrarle a Hitler que eran iguales. Pío XI empezó a cuestionarse si tenía sentido que el Vaticano continuara normalizando su relación diplomática con el régimen de Hitler y con el de Mussolini. Y existen algunos testimonios muy sinceros entre Pío XI y Pacelli, su secretario de Estado. La respuesta de Pacelli fue típica de Pacelli. Reconocía la preocupación, pero siempre hacía la misma pregunta: ¿cuál es la alternativa? A juicio de Pacelli no existía ninguna alternativa buena a esa relación diplomática, por imperfecta y controvertida que fuera. Pío XI le dijo a un grupo de turistas belgas: el antisemitismo es un movimiento de odio con el que los católicos no debemos tener nada que ver. Espiritualmente, todos somos semitas. Esta pregunta que lanza Pacelli es muy interesante, señor Botti. ¿Tenían alternativa? Tenían la alternativa que intentaron actuar, es decir, presionar el fascismo para que fuera más compatible con el catolicismo. Y lo mismo intentaron, aun si fue una ilusión dramática, lo mismo hicieron con el nazismo. Intentaron influir en el nazismo. Pensar que ambos movimientos y ambos regímenes fueran reconducibles dentro del cauce de la compatibilidad con la doctrina católica. Esa fue una ilusión que tuvo consecuencia tremenda. Avanzamos en el curso de la història, arribem al 1938, arriba la nit dels vidres trencats, que és considerada l'inici de l'Holocaust. Com reacciona aleshores al Vaticà? Sentirem a Maria Matsenga, que és professora d'història, i a Susan Brown Fleming. En 1938, en la llamada Noche de los Cristales Rotos, se produjo el saqueo y matanza de los judíos en Alemania. Las tiendas judías fueron destruidas, 30.000 judíos fueron deportados y encerrados en campos de concentración, y los judíos de toda Alemania fueron objeto de agresiones. Está considerado como el comienzo del Holocausto, porque fue la primera vez que se vio una violencia perfectamente orquestada contra los judíos como una minoría elegida en la Alemania nazi bajo Hitler. A Pacelli le pidieron que interviniera y que hiciera una declaración pública. En aquel momento, debido a que Pío XI estaba enfermo, Pacelli tenía un gran poder de decisión y dio instrucciones para que la respuesta fuera que solo podían hacer una declaración neutral sobre todas las víctimas. No podemos hablar en contra del régimen nazi y a favor de los judíos. Él nunca usaría la palabra nazi ni la palabra judío. Es interesante y trágico, obviamente, el episodio de Kristallnacht, que se da en los últimos momentos del papado de Pío XI y antes de que ascienda el siguiente papa, ¿no? Tenemos ese fragmento del justo el momento en el que aparece el que luego sería Pío XII. El papa ha sido elegido, ¿pero quién? El cardenal Eugenio Pacelli, secretario de Estado papal, es el elegido por los cardenales. Tiene 63 años y ha adoptado el nombre de Pío XII y es probable que continúe la política de Pío XI. I què passava mentrestant a Espanya? Ja ha acabat la Guerra Civil, ha començat el franquisme, estem situats gairebé arribant al 1940. I, de fet, al 1940 els nazis visiten per primera vegada Espanya. Volem parlar d'aquest capítol històric amb Mireia Capdevila. Bona tarda.
Bona tarda. És historiadora i és autora del llibre Nazis a Barcelona, l'esplendor feixista de postguerra. Aquí a Barcelona, de fet a Espanya, ve una comitiva encapçalada per Himmler, el líder de les SS, que per qui no ho sàpiga, la principal agència de seguretat, investigació i terror nazi. Per què venen a Espanya, Mireia? Doncs mira, venen a Espanya tant Himmler com tot el que és la seva comitiva en el marc d'una visita oficial que fa el Reichsführer a Espanya i diguem-ne que arriben a Espanya via Irún i a partir d'aquí visiten diferents ciutats. Estem parlant d'una visita molt curta i breu, però molt intensa, perquè en el fons només són 4 dies que estan voltant per territori espanyol. L'objectiu no és altre que en el fons intercanviar informació policial, preparar l'entrevista a Hitler-Franco a Hendaya, que serà al cap de 4 dies, i tractar temes concrets com és tota la gestió dels refugiats espanyols que es capturen a França i la possible creació, per exemple, també d'un servei d'informació hispano-alemany a Amèrica Llatina. És a dir, diguem-ne, traçar una mica les principals línies de política internacional. I si aquest era l'objectiu d'intercanvi d'informació i de preparació del terreny, diguéssim, per què fan tour? Per què venen fins a Barcelona, també visitant el País Basc, no? Sí, exacte, és el que et deia. Entren per Irún, volten per Sant Sebastián, Alsasu, a Burgos i aterren a Madrid, que de fet era l'objectiu. I Barcelona? Per què Barcelona? Sí, exacte. Llavors Barcelona, que és, diguem-ne, com el darrer episodi, és una visita només d'un dia, per tant estem parlant d'unes hores, i aquí ja no hi hem de buscar, diguem-ne, una raó política, perquè en el fons tota, diguem-ne, les grans negociacions polítiques han tingut lloc a Madrid, que és, diguem-ne, on es concentra el poder pròpiament. I, per tant, aquí hi ha una derivada que s'emmarca dins de la vessant esotèrica de Himmler i, per altra banda, una, diguem-ne, utilització per part de les autoritats locals per vendre pròpiament la ciutat com una ciutat afí al règim nazi i, diguem-ne, que s'emmarca dins la tendència de l'Espanya franquista. I la vessant esotèrica quina és? La vessant esotèrica, doncs bé, cal conèixer qui era Himmler, no? Més enllà del cap de la policia alemanya a Espanya, doncs Himmler té una derivada que s'emmarca dins aquell institut alemany que era el Das Agner-Nerve, que és un institut de recerques arqueològiques, antropològiques, mèdiques, filològiques, etc., que en el fons fonamenta, el que ve a fer és fonamentar científicament tota aquella teoria de la superioritat de la raça ària, en el fons. I com, a Barcelona? I com a Barcelona, de fet, és el que et deia, ja està molt poques hores perquè el que fa és pujar a Montserrat. A Montserrat és on es viu aquell famós episodi de si realment havien anat a buscar el Sant Grial, però més enllà d'això, a Montserrat també, diguem-ne que es viu un episodi que ja s'havia viscut el dia abans al Museu Arqueològic Nacional de Madrid, quan davant d'unes restes visigòtiques ell, diguem-ne, articula un discurs en el qual ve a dir que, bé, totes les teories arqueològiques nazis que feien descendir els ibers d'una suposada raça nòrdica europea i, per tant, fonamenta la superioritat de la raça ària en aquest sentit. I d'això en troba algun vestigi que doni suport a la seva teoria a Montserrat? D'això el que fa és que a Madrid, diguem-ne, s'aturen les sales visigòtiques, que són les que acollien pròpiament la cultura ibèrica, i, per altra banda, a Montserrat s'atura davant d'un esquelet íber que hi ha al Museu de Montserrat i és allà on ell, en veu alta, afirma que aquell cadàver és d'un nòrdic i, per tant, això s'emmarca dins tota aquesta superioritat de les teories arqueològiques nazis. Tota la simbologia, no?, al voltant del nazisme, que és molt poderosa. Com reacciona l'abadia de Montserrat a aquesta visita? Bé, aquesta visita, diguem-ne, és rebuda amb les portes obertes. Això no té res més que s'ha de justificar perquè és una comunitat benedictina i ells han de rebre tot peregrí. Ara bé, diguem-ne, la visita pròpiament es viu amb una tensió, amb un recel, que això és el que descriuen els que, diguem-ne, van presidir aquella visita. Més enllà de perquè el Himmler ho fonamentés, també parlen molt ells, o ens ho van explicar els seus descendents, també per la seva superioritat, el seu caràcter. I, bé, doncs, bueno,
tot el que és aquesta visita que ell fa a la basílica, a la biblioteca, al museu, al claustre, es viu amb una certa atenció, perquè en el fons la comunitat benedictina i, per tant, els catòlics, monjos, precisament un dels que el rep és un dels monjos que va haver d'exiliar-se durant la Guerra Civil, en definitiva. Mireia, a més, en aquesta visita de Himmler a Espanya i sobretot a la part de Barcelona hi ha una anècdota amb les factures, oi? Sí, exacte. Nosaltres en el llibre dels nazis a Barcelona expliquem pròpiament que aquesta visita de Himmler a Barcelona, que estem parlant, com et deia, d'hores, té un cost altíssim pel que era l'octubre del 40, que són més de 14.000 pessetes, que va pagar íntegrament l'Ajuntament de Barcelona, amb les arques municipals. Aquí ens va quedar l'empremta de Himmler. Exacte. Mireia Capdevila, moltíssimes gràcies, historiadora i autora del llibre Nazis a Barcelona, l'esplendor feixista de postguerra. Gràcies per estar després del col·lapse. Bona tarda. A vosaltres, bona tarda. I continuem parlant d'aquest documental de Documentos TV, El Santo Silencio, amb el catedràtic d'Història Alfonso Botti. Hemos escuchado el paso de Himmler por España y por Cataluña, pero volvemos a esta relación entre la Santa Sede y el nazismo y ya estamos en plena Segunda Guerra Mundial. Fascismo contra aliados y los americanos intentan que el Papa interceda, pero sin éxito. Vamos a escuchar a Michael Feyer, que es profesor emèrit d'Història de la Universitat de Marquette. Los estadounidenses tenían como objetivo conseguir que el Papa se declarara abiertamente a favor de los aliados. Y mi padre tenía mucho que ver con eso. Pero el Papa nunca accedió a ello. Él quería mantener su neutralidad. Pío XII no pensaba que los aliados ganarían la Segunda Guerra Mundial. Creía que habría una paz negociada y que después los nazis seguirían en el poder de gran parte de Europa. Nunca habló en contra de los nazis. Esa fue su manera de intentar mantenerse a salvo, de salir incólume. Señor Botti, todo el rato la misma idea, esa neutralidad como la tabla de salvación para la Santa Sede, de alguna manera, ¿no? Pues esta era la actitud tradicional de la Iglesia con relación a la guerra, que no es neutralidad, es equidistancia. El problema es que la guerra de 1939-45 tenía a la raíz un proyecto totalitario que la Iglesia entendió, pero que no supo denunciar y condenar. Repito, no es una neutralidad, sino una equidistancia, que no es lo mismo, y es una equidistancia porque los países beligerantes son países, o algunos de los países beligerantes son países católicos, y la Iglesia tiene que tener relación, o piensa que tiene que tener relación con los católicos de los diferentes países. Pero ni siquiera salir a hacer unas declaraciones equidistantes, pero abogando por la paz, por ejemplo, por la conciliación. No. Por la paz lo había hecho ya antes de la guerra, había hecho un radiomensaje de agosto de 1939, lo había hecho dirigiéndose a los líderes de Inglaterra, Francia, Alemania y Polonia el 31 de agosto de 39. En su primera encíclica del 20 de octubre de 39, había hablado de una hora de tinieblas que está cayendo sobre la humanidad. Entonces, esta actitud con relación a la paz la había tenida y muy clara. Sí. De hecho, en sus discursos llegamos hasta el de 1942, cuando ya las noticias de las deportaciones masivas de judíos en la Alemania nazi, etcétera, ya es digamos que la situación está ya llegando al límite, y tenemos un fragmento precisamente que retrata aquel momento. Toda la controversia en torno a Pío XII, lo que conocemos como la Guerra de Pío, se concentra en la cuestión de lo que el Papa dijo o no dijo cuando al Vaticano comenzaron a llegar las noticias de la deportación masiva de judíos europeos.
Todos los años el Papa transmitía un mensaje radiofónico con ocasión de la Navidad. Los aliados tenían muchas esperanzas en que Pío XII hiciera una declaración sobre los judíos en su mensaje de Navidad de 1942. En un largo discurso, muy largo, pronunció una sola frase sobre el sufrimiento de los judíos. Cientos de miles de personas, sin ninguna culpa por su parte, en ocasiones solo a causa de su nacionalidad o raza, han sido condenadas a la muerte o a un lento declive. ¿Esto, señor Botti, se entendió como un punto de inflexión, un giro de la Santa Sede? Esa era la intención, pero la verdad es que era un mensaje dirigido a los nazis más que a la población mundial. ¿Qué quiere decir? Solo los nazis podían entender que el Papa sabía y que denunciaba, pero denunciaba sin decir la palabra judíos y sin decir las palabras nazis. Ya. Una duda que tengo. ¿En ese momento se conocía la existencia de los campos de exterminio? ¿Era de dominio público o no? No, de dominio público absolutamente no. Ya. Pero la Santa Sede lo conocía porque, por ejemplo, hubo un viaje, no sé si los que nos están escuchando tienen en mente una película de Costa Gavras, Amén, que por detrás tiene una obra teatral que es El Vicario de Ocut, que se representó a principios de los años 60. Y es de ahí que empieza el tema de los silencios de Pío XII. Entonces, en la película hay personaje de ficción y en la película de Costa Gavras hay personaje de ficción y personaje histórico. Y uno de los personajes históricos es este químico alemán, Kurt Gerstein, que hizo un viaje justamente a Roma para denunciar lo que estaba pasando con los gases en los campos de concentración. Y además la Santa Sede tenía un mapa del campo de exterminio de Auschwitz. Así que tuvo una información, no digo como se dice ahora en tiempo real, pero inmediatamente después de los acontecimientos a lo largo del periodo de la guerra y sobre todo del exterminio que empieza de una forma sistemática, no hay que olvidarlo, en 42, 43. Claro, entonces nosotros deberíamos escuchar ese mensaje que ahora oíamos con los oídos contemporáneos, es decir, un mensaje que entiende quien está en Alemania y que no puede entender quien no está en Alemania. Quiero decir que no podemos incurrir en la injusticia de, sabiendo lo que sucedería, ¿no?, con la solución última, escuchar algo tibio o timorato por parte del Papa, sino más bien una comunicación diplomática bastante clara. Sí, pero fue indudablemente tibio. El problema la tibieza está clara. Sí. El problema no es que no habló. El problema es que habló de una forma críptica y no denunció públicamente. Esto és el tema. És el gran tema. Aviam, últim minut de programa. A quina conclusió arribaríem sobre la figura de Pius XII? És una figura complicada. Sentim un fragment del documental i ho comentem. El Papa nunca denunció a los nazis por la masacre de los judíos y nunca llamó a derrotarlos. Acabamos de saber mucho más sobre lo que realmente se dijo o no se dijo, lo que realmente se hizo o no se hizo. Y espero que finalmente podamos distanciarnos de esas caricaturas realmente simplistas, ya sea que fuera el Papa de Hitler o un gentil justo. Por eso es importante no demonizarlo, pero canonizarlo literal o figuradamente, eso es otro asunto. Señor Botti, brevemente, ¿está de acuerdo con esta valoración? ¿Ni lo podemos demonizar ni lo podemos canonizar? ¿O se declina más por uno de los dos lados? No. Pienso que sea bastante equilibrada. Hay muchas caricaturas simplistas sobre Pío XII, empezando por la de Ocut, que citaba antes. O sea, Amén nos cuenta un papa filonazi que no existió. Y otro me parecería muy fuerte eso de la canonización. Pero esto es mi punto de vista, que no tiene nada que ver con una valoración e interpretación historiográfica. Alfonso Botti, catedràtic d'Història Contemporánea de la Universitat de Módena y Reggio Emilia. Muchísimas gracias por estar en Després del Colapse. Buenas tardes. Buenas tardes a ustedes.
Lluís Quevedo, gràcies, com sempre. Que vagi bé. Adéu. Gràcies. I fins aquí Després del col·lapse, un programa que fem amb Jordi Vila, Martí Francàs, Ferran Grau i Alejandra Sánchez a la redacció, Cristina Brunya és la productora, Àngel García el tècnic, Lluís Quevedo dirigeix el programa juntament amb mi, que sóc Samantha Villar. Ens teniu a xarxes, @Després Col·lapse amb doble L. Fins demà.